tenido memoria en este planeta. Un extraño sistema que producía y se destruía. Un extraño alarde de malgastar los instantes de vida pedidos, que cuesta carísimo pagar. Cuesta llorar y crujir de dientes. Cuesta no volver a conocer más la luz del Padre. Escrito por el divino enviado del Padre Jehová de los ejércitos, Alfa y Omega, juez de razas y naciones. En un brevísimo comentario de lo que está pasando en Chile. Como Camila Vallejos, la dirigente estudiantil que encabeza todas estas movilizaciones, lo dijera, en realidad está en cuestionamiento ahora el modelo neoliberal. O sea, ya no es una protesta en relación a una educación gratuita y de calidad, sino que ahora es un cuestionamiento, digamos, al sistema político. Eso es uno de los pasos importantísimos, lo cual, ¿qué cosa avisora? Avisora que mañana más tarde el neoliberalismo va a sufrir un crack. Y lo demuestra el hecho de que Piñera ha sacado la semana pasada esta ley fascista de la dictadura pinochetista que no fue derogado. Entonces, se cumple lo que el Padre Jehová nos dice, ¿no? La bestia, aparentemente democrática, cuando ve que está y se mueve su riquerío de explotación, de rapiña, comienza a sacar y a mostrar sus verdaderos colmillos con el fascismo. Eso es lo que está haciendo en este momento Piñera, revestido de un presidente democráticamente elegido. ¿Sí? Entonces, esto avisora, decíamos, ¿por qué? Porque los estudiantes se han unido con los sindicatos, se han unido con los trabajadores, es decir, están haciendo una ancha base, donde ya se haga plataformas de tipo político más allá de lo gremial de los trabajadores y más allá de las peticiones de una educación gratuita que en Chile está totalmente privatizada. Eso es importantísimo. ¿Qué significa esto? Que en los días futuros vamos a ver grandes paralizaciones en las cuales los sectores sociales, estudiantiles y otros gremios se van a unir para estos planteamientos de tipo político de darle fin al modelo neoliberal. Así que grandes noticias nos esperan por allá por Chile. En toda Europa hay masivas protestas. En Canadá esta semana, en medio de represiones, se han manifestado 200.000 estudiantes. ¿Por qué? Porque han subido las matrículas para las universidades, para los colegios, porque pues se está privatizando. No solamente es en Canadá, es en toda Europa. El programa La Voz del Obrero ya no puede transmitir una cantidad de cosas de lo que está sucediendo en Europa y que los medios de comunicación por acá cierran algunas informaciones de cómo en Europa los derechos y las conquistas de los trabajadores se están perdiendo tremendamente. Hay una mendicidad impresionante, por ejemplo, en Grecia. En Grecia hay una mendicidad impresionante. En Estados Unidos están persiguiendo a aquellos que apoyan a los indignados. Las leyes fascistas aumentan. En Alemania, es tremendo lo que está pasando en el mundo. Entonces, en este acontecimiento grandioso del despedazamiento y fin del capitalismo, las grandes historias las hacen las masas, como el Padre Jehová dice: al final de los tiempos, lo de Dios vence a la bestia, solo que hay que tener fe. Con fe, al final, se vence a la bestia, tal como el tercer mundo se unificará y vencerá a la bestia. A propósito de eso, han habido informaciones de lo que está pasando en China, sobre un supuesto golpe militar que se estaría dando en China. Hemos cruzado muchísimas informaciones, varios días, pero hasta ahora son solamente especulaciones. Pero lo que nosotros podemos decirle una cosa así: allí donde haya explotación, se preparan revoluciones. Y en China se está llevando a cabo una despiadada explotación brutal por parte del llamado Partido Comunista, que son neoliberales hasta la bestia. En donde hay ciudades de trabajadores que viven en esos lugares, ciudades fábricas. Entonces, solamente para darle unos datos, el año 2011 en China
hubieron más de 90.000 manifestaciones. Más de 90.000 manifestaciones se dieron en China. Y uno de los grandes peligros, que ellos mismos lo van a saber, es que se produzca una revuelta en China. De allí el temor que ellos tienen con respecto a Internet, que lo tienen muy controlado. Hay un peligro, además, con esto de la llamada primavera árabe que lo ha llevado a cabo el imperialismo norteamericano, secuestrando la lucha por las libertades democráticas y civiles que los pueblos árabes están buscando. Tienen temor de ese contagio y que lo apliquen a la realidad china. Entonces, y además de eso, hay una pugna interna en el llamado Partido Comunista de China, porque además se vienen elecciones dentro del Partido Comunista, que después van a elegir al nuevo presidente de ese país. Así que hay grandes noticias en el Oriente que en lo sucesivo iremos dando. Vamos a correr porque si no ya no alcanzamos a darles algunas otras informaciones y interpretaciones tan importantes de lo que está pasando en este caso en la región. Se está llevando a cabo muchos congas. Tanto los países reformistas como en los países neoliberales, aquí solamente en Latinoamérica, están llevando a cabo procesos de entrega de riquezas a las transnacionales para el saqueo de sus recursos naturales. Vamos a hacer una visión general de lo que está pasando para que ustedes se den cuenta y de paso lo que sucede en Ecuador, donde Rafael Correa en estos momentos sufre los embates de las comunidades indígenas que se oponen a la gran minería transnacional tipo Yanacocha. Buena parte de los países latinoamericanos afrontan hoy un desafío singular: promover el desarrollo sin afectar los pueblos originarios que reclaman por sus derechos. En Brasil, Dilma Rousseff busca impulsar la reforma forestal en la Amazonia ante el rechazo de las comunidades indígenas que se niegan a ser desplazadas. Otro tanto sucede en Bolivia, donde el presidente Evo Morales afrontó protestas por el proyecto de una carretera selvática, o en Perú, donde Ollanta Humala tuvo su primera crisis de gabinete tras una serie de reclamos populares. En Ecuador, el presidente Rafael Correa sumó el rechazo aborígena a sus proyectos mineros, mientras que el chileno Sebastián Piñera genera permanentes reclamos de parte de la comunidad mapuche. En Brasil, las protestas tienen un nuevo motivo. Días atrás, el Senado aprobó una ley forestal que es rechazada por las comunidades aborígenes y las entidades ambientalistas, que denuncian la deforestación sin límites de la selva amazónica. El lema que aglutinó el rechazo se limita a 3 palabras: desenchufen la motosierra. Según los ecologistas, la ley es un golpe mortal para la Amazonia. El gobierno brasileño lo niega, aunque Rousseff anunció en mayo el veto parcial de la ley. Quienes están a favor de la tala exhiben números como principal argumento. La agricultura y la ganadería suponen el 30% del PBI y el 38% de sus ventas al exterior. El gigante sudamericano es el mayor productor mundial de azúcar, café y zumos, así como el primer exportador de carne bovina y pollo. La selva, dicen, atenta contra el impulso productivo. Pero los pueblos originarios manejan otra ecuación. Las arcas del Estado sienten de inmediato el efecto de la expansión de cultivos, mientras que el daño a los bosques o los ríos solo se advertirá años después. A este debate se suma la disputa en torno al proyecto Belo Monte, la que será la tercera hidroeléctrica más grande del planeta. En Bolivia, las principales organizaciones indígenas del país enfrentan la política de Evo Morales. El diferendo mayor tuvo su origen en la carretera planeada en la reserva del Tipnis. La represión de una protesta contra la obra puso en pie de guerra a gran parte de la base electoral de Morales y obligó a suspender la construcción, financiada por Brasil en un 80%. Comenzó en Santa Cruz el gran encuentro de naciones indígenas originarias de Bolivia, que organizó la Confederación de Pueblos Indígenas para debatir ecología, geopolítica, territorio, educación o salud.
Mariana Guasaña, secretaria general de la Confederación de Pueblos Indígenas, calificó el encuentro de histórico y aseguró que el gobierno se desvió del horizonte que habían soñado los pueblos indígenas. En Perú, el rechazo a una explotación de oro llevó a Humala a declarar el estado de emergencia en 4 provincias. Mientras, más protestas amenazaban la construcción de represas hidroeléctricas acordadas por Alan García y Lula da Silva en 2010. Estas protestas produjeron la primera crisis en su gabinete y motivaron la renuncia del primer ministro Salomón Lerner, considerado un dialoguista por los sectores sociales. En Ecuador, el presidente Rafael Correa anunció el comienzo de la era minera en el país. Dijo que la actividad sacará a los ecuatorianos de la pobreza y adelantó que las ventas sumarán $150 millones anuales. Las comunidades indígenas no se muestran entusiasmadas con esos anuncios y denuncian a la minería como uno de los principales contaminantes. Tenemos un gran apoyo del movimiento indígena. Oposición ciega al gobierno, que tienen posturas absolutamente dogmáticas, absurdas. Por ejemplo, no al petróleo, no a la minería, no a las hidroeléctricas, no a canales de riego, no a nada, pero sí a hospitales, escuelas, caminos, y no vamos hasta derramar la última gota de sangre, etc. ¿Cómo se logra eso? Entonces es pura demagogia. Además es el oponerse por oponerse. El caso más alarmante lo padece la comunidad de los Aguá, un pueblo de 4.000 miembros que vive en la rica región del Chocó, en el norte de Ecuador. Rodeados de una intensa actividad extractiva, los Aguá denuncian el envenenamiento de sus ríos y la aparición de enfermedades entre la población por la exposición a los químicos. En Chile, el gobierno de Piñera es denunciado por reprimir a los pueblos originarios y militarizar sus territorios. Los mapuches rechazan proyectos de expansión forestal y minera y la construcción de un aeropuerto. Por años, los mapuches fueron despojados de su territorio y condenados a la reducción y el empobrecimiento, lo que causó el éxodo masivo hacia las ciudades. Con más de 1 millón de personas, este pueblo representa el 7% de la población y constituye la principal minoría nacional. A pesar de ello, están excluidos de la toma de decisiones en sus propias regiones y no tienen representantes en ninguna de las 2 cámaras del Congreso. La resistencia ante el empuje de la minería y los proyectos energéticos o agroindustriales han puesto a los pueblos originarios como víctimas de una guerra injusta. Mientras tanto, los gobiernos de la región siguen debatiéndose entre la necesidad de impulsar el desarrollo y la obligación de garantizar el derecho a la vida de sus legítimos y primeros habitantes. Los entrevistas y vendepatrias. En la prueba de la vida surgieron los traidores llamados entreguistas. La traición la encabezan los que sirvieron a la bestia capitalista, los que ayudaron al poderío de los comerciantes. En vez de combatirlos, como lo había hecho el Hijo de Dios, los traidores entreguistas que fueron presidentes, reyes, ministros, senadores, diputados y dictadores de naciones, hicieron lo opuesto. Esta traición la juzgará el Hijo de Dios y el mundo, porque al mundo traicionaron. Cada ciudadano del mundo se constituirá en juez, en el llorar y crujir de dientes. El que recibió daño en la prueba de la vida, es juez en el divino juicio de Dios. Escrito por el divino enviado del Padre Jehová de los ejércitos, Alfa y Omega, juez de razas y naciones. Bien, decíamos en realidad que tanto los gobiernos o países reformistas y neoliberales entregan los recursos naturales a las transnacionales. Y el caso patético de lo que está haciendo Rafael Correa en Ecuador es un caso que nos demuestra primeramente una cosa, ¿no? Primero, estamos hablando de gobiernos materialistas. No hay una concepción como la tuvo aquí nuestros pueblos autóctonos, los pueblos de nuestro antiguo imperio incaico, que tenían una cosmovisión distinta del concepto de lo que es la tierra. Por ejemplo, nosotros
Sabemos cómo nuestros campesinos hasta ahora le llaman la Pachamama o la Mama Pacha, refiriéndose a la madre tierra, a la madre Gea, a la madre naturaleza. Y